A esa hora los judíos acostumbraban a orar. Todos los días un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo, conocida como Portón Hermoso. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: préstanos atención. Aquel hombre los miró atentamente pensando que iban a darle algo. Sin embargo, Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te voy a dar de lo que sí tengo. De Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. Enseguida Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En ese mismo instante las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Sin más, entró en el templo con Pedro y Juan, caminando y saltando y alabando a Dios. Todos los que lo veían caminar y alabar a Dios estaban realmente sorprendidos, pues no entendían lo que había pasado. Sabían, sin embargo, que era el mismo hombre que antes se sentaba a pedir dinero junto al portón hermoso. Yo creo que muchos de nosotros hemos leído esta historia. Muchos de nosotros la recordamos como un acto muy, muy especial. Mi pregunta al leer esta historia es: ¿qué tenía el cojo para que Dios lo quisiera sanar? ¿O qué tenía Pedro y Juan para darle a él la sanidad? ¿Qué necesito yo tener para recibir sanidad? ¿O qué necesito entender para llevar sanidad? La palabra del Señor cuenta en la historia acerca de unos azotes que el Señor Jesucristo recibió. En algún momento escuché acerca de 39 azotes que le dieron al Señor Jesús, que investigándolo bíblicamente no había una porción en el Nuevo Testamento donde se aclaraba que le habían dado 39 azotes, pero revisando el Antiguo y el Nuevo Testamento se decía que a un judío siempre se le castigaba con 40 menos un azote, porque significaba que aunque lo castigaban, no lo avergonzaban. Para mí fue un poco chistoso, o sea, le dan 39 y cambia que sea 40, ¿por qué no mejor le dan uno y no le dan 40 o 39? Pero esa era la ley judía, que se le tenía que dar hasta 39 azotes, no más. Pero aunque la pelea no tenía que ver con cuántos azotes le habían dado, sino la razón era quién recibió los azotes y por qué los recibió. ¿Por qué el Señor Jesucristo recibe esos azotes? ¿Cuántas veces? Varias veces fue azotado, varias veces fue latigado. ¿Pero por qué lo hizo? ¿A qué se refiere con esto? ¿Por qué el Señor Jesucristo no dijo nada frente a este tipo de circunstancias? La verdad es que el Señor hubiera recibido 1 o 39 o muchos más azotes, porque había una razón especial en el recibir ese castigo, y era importante que nosotros lo entendiéramos como Pedro y Juan también lo entendieron. Y quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 53, Isaías 53, versículo 4 y 5. Y la razón es buscar por qué fue azotado. Isaías 53, 4 y 5 nos dice algo que es importante entenderlo. Permítanme, les voy a leer en las dos versiones, en Reina Valera antigua
y en la traducción lenguaje actual. Reina Valera antigua dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Diga conmigo enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Diga conmigo dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Diga conmigo, curados. Déjeme leer en la traducción lenguaje actual y dése la tarea de poder entender la razón por la cual Jesucristo recibió esos azotes. Dice en esta versión, a pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. ¿Sabe por qué Jesús recibió los azotes? ¿Entiende que Él realmente quería que nosotros tuviéramos una vida diferente? Y me gusta entender que cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, se lleva todas nuestras enfermedades. ¿Cuántos entienden eso? Escúcheme, entiéndame. Que cuando golpeaban, cuando lo azotaban, y Él aguantaba ese golpe, ese azote, era simplemente porque estaba pagando nuestra deuda, porque quería darnos una vida diferente y porque quería traer sanidad a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Cuando leo la historia de Pedro y Juan y el mendigo, el hombre que estaba sin poder caminar allí, digo, Pedro y Juan entendieron lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y de pronto dice, ¿ellos estaban enfermos? No. Pero cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, no solamente fue por mis errores, ni por mis pecados, ni por mis enfermedades, sino Él sufrió los azotes por los pecados, por las rebeliones y por las enfermedades de toda la humanidad. Escúcheme bien. Entre eso incluye a todos los que estamos en este lugar. Pedro y Juan lo entendieron. Y como lo entendieron así, pudieron decir algo que es totalmente fascinante. Creo que no tengo una manera de expresar lo poderoso, lo maravilloso que es ver a una persona que está pidiendo una limosna y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo plata, yo no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Entender que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por toda la humanidad, ellos lo tenían ahora. El poder de llevar sanidad, libertad, salvación a la vida de otras personas. Poderle decir a una persona que no estaba pidiendo sanidad, porque en ningún lado leemos que Él está diciendo, ay, ¿por qué no me sanan? Él no estaba pidiendo eso, Él estaba pidiendo una limosna y de pronto hasta una buena limosna. Pero ellos comprendieron lo que muchos de nosotros no comprendemos, es que todo ese sufrimiento, todos esos azotes, todos esos golpes que recibió Jesucristo en la cruz de Calvario fue para darnos una vida totalmente nueva, espiritual y físicamente. Y hoy quiero hacer dos cosas importantes. Uno, que usted y yo lo comprendamos.
Que lo comprendamos y no dudemos de lo que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. No dudemos de palabras como que todas esas rebeliones y esos pecados y esas condenas y esas enfermedades se fueron con Él en la cruz de Calvario. Y que hoy deberíamos entender y decirle a la enfermedad que alguno tiene en este lugar, alguna dolencia, algún problema en sus piernas, en su respiración, en su corazón, en su mente, en sus pulmones, en sus rodillas, en sus tobillos, no sé, en los ojos. Decir, oye, espérame, yo tengo algo que alguien ganó por mí, que alguien recibió por mí, que alguien dejó que pasara para que yo pudiera decir hoy, tengo la sanidad de Cristo Jesús en mi vida. Y pudiéramos decir, y podamos decir hoy, soy sano en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Déjenme contarle otra cosa, porque definitivamente si quiero que oremos por la sanidad de las enfermedades hoy. Pero entrando un poco en la historia, entra una parte que duele un poco más, y es que después de que Jesucristo recibió todos los azotes y estaba crucificado, dice que llegaron unos soldados a partirle las piernas. Así dice la palabra. La intención de ellos era venir a partirle las piernas al Señor Jesús. Pero dice que cuando llegaron a Él, el Señor Jesús se había muerto. Entonces no le partieron las piernas. Claro, se tenía que cumplir una palabra que decía que no le iban a partir ningún hueso. Pero dice que ellos cogieron una lanza y clavaron la lanza en el costado del Señor Jesús. Y la historia dice que esa lanza penetró hasta el corazón del Señor Jesús, al costado donde estaba el corazón. La palabra de Dios cuenta que Jesucristo derramó toda su sangre, pero que también derramó agua. ¿Sabe por qué derramó agua? Porque tocó el corazón y el corazón está cubierto por una capa de agua. ¿Y sabe por qué también tuvo que sufrir en el corazón? Porque Jesucristo en la cruz del Calvario también se llevó los dolores del corazón. Si me preguntan a mí cuál es la enfermedad más grande que hay en el mundo entero, son las enfermedades del corazón. También hay muchos enfermos físicos, sí. Pero mucho más seguido se ven las personas que están enfermas en el corazón. Porque es que cuando alguien se golpea en el corazón, la vida de esa persona muchas veces no vuelve a ser la misma. Estaba hablando con Juan Manuel, me contó la historia de un hombre predicador de la palabra. Dice que él se fue a un congreso, a una misión, era misionero y se fue a un lugar a compartir el evangelio de Cristo Jesús y le fue muy bien. Dice que mucha gente recibió de Cristo Jesús y dice que cuando él regresó de su misión, de su viaje, llegó a la casa y se encontró a su esposa con otro hombre. Y dice que ese hombre era de la iglesia donde él asistía. Y él dice que no supo qué pasó con él. Él de ahí en adelante dejó todo botado y se metió en las drogas. Empezó con el trago y cayó en las drogas. Y dice que se metió tanto que él ya no solamente quería consumir drogas, sino venderle drogas a todo el mundo. Entonces se volvió un expendedor de drogas. Y dijo que no le bastó con expender droga en la ciudad, sino que él decidió empezar a llevar droga a otros lugares. Entonces se volvió como una mula, esas que lleva droga y entrega para otros lugares. Y había un rencor en su corazón, un odio que él no entendía. Hasta que un día se encontró de nuevo cara a cara con el Señor. Y su vida volvió a restaurarse. Pero él cuenta su historia ahora, porque la contó en un lugar de narcóticos anónimos.
donde él dice, el problema mío fue que el dolor del corazón fue demasiado fuerte y yo boté todo, lo boté por completo. Me voy a la palabra de Dios y en la palabra de Dios me encuentro cómo el corazón afecta, las enfermedades del corazón afectan tanto que Sara, la esposa de Abraham, a causa de que Abraham la niega 2 veces como su esposa, que eso debe ser muy complicado para una mujer, después quieren tener hijos y no puede tenerlos, porque una herida del corazón a veces hasta eso lo corta. Y en Bucaramanga, en Colombia no pasa tanto, pero hoy en los Estados Unidos la escasez de la fertilidad para tener hijos es gigante. Pero todo muchas veces tiene que ver porque han sido golpeadas y heridas en el corazón. Me encuentro con la historia de David, de un momento donde David llega de una batalla feliz y contento y llegan alabando y adorando al Señor, y dice la historia que David está tan feliz que se despoja de cierta ropa. No dice que queda desnudo, pero se despoja como de sus ropajes de rey, y dice que su esposa se burla de él. Y lo que leo en la historia es que desde ese momento en adelante David se separó por completo de ella y nunca más volvió a tener nada con ella, por algo del corazón. Y hay otras historias donde vemos cómo esto es una enfermedad a veces mucho más dolorosa que una física. Pero la verdad es que tampoco, por lo menos yo lo había entendido, que Jesucristo también en la cruz del Calvario se llevó todas las enfermedades y los dolores que quedaban en el corazón, en el sentimiento de nosotros, en las heridas que personas, esposos, esposas, hijos, familiares, novios, tíos, primos, gente muy cercana a nosotros nos ha causado. Y hoy vivimos con esa enfermedad dentro de nuestro corazón. Vivimos con ese dolor dentro de nuestro corazón. Tanto así que hay gente que nunca vuelve a confiar en otra persona a causa de eso. Hay gente que no se casa porque alguien alguna vez le hizo algo. Hay personas que su vida no vuelve a ser de confianza para nadie por una vez que le golpearon el corazón. Pero también les vengo a decir que el Señor Jesús también viene a sanar eso en nosotros. El Señor Jesús viene a restaurar nuestro corazón para que nosotros podamos volver a amar, podamos volver a estar con las personas como si nunca hubiera pasado nada en nosotros. Porque no se puede amar a alguien cuando uno tiene heridas en el corazón. Nunca será igual. Siempre habrá algo allí atacando nuestra vida y nuestro corazón y no nos va a dejar vivir como Dios quiere. Escúcheme, Jesucristo hizo mucho por nosotros en la cruz del Calvario que a veces nosotros no lo sabíamos. Y lo que quisiera hoy es que nosotros nos apropiáramos de lo que Dios hizo, de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y decirle a usted y decirme a mí mismo que de pronto no tengo oro ni plata, pero sí tengo lo que Jesucristo pagó y recibió y hizo en la cruz del Calvario. Él murió para sanarte de todas tus enfermedades, tanto físicas como las del corazón. Yo no sé cuántos enfermos físicos hay hoy acá. Tampoco sé cuántos enfermos del corazón hoy hay. Pero de seguro los hay hoy acá. Y uno de los grandes errores que nosotros podemos
cometer es seguir viviendo con esas heridas. Porque a veces uno se acostumbra y a veces uno vive la vida con esas heridas. Y a veces una persona se casa teniendo esas heridas. Y esa persona se casa, pero nunca tiene confianza en la otra persona. Siempre vive desconfiando. Siempre vive pensando en qué momento me va a hacer daño. En qué momento me va a engañar. En qué momento me va a tratar mal. En qué momento me va a herir. Y cuando eso está, no puede haber un matrimonio como Dios lo quiere, santo, puro, verdadero. Y yo antes de volver a casarme, o de casarme, de casarme, no lo dije, por favor, bórrenlo, edítenlo de la cámara hoy. Antes de casarme, lo que debo hacer es voltear a mirar la cruz del Calvario para recibir sanidad interior de mi corazón y poder empezar una relación sana en el nombre de Cristo Jesús. Y antes de seguir acostumbrándome también a mi enfermedad física, porque si nos acostumbramos mucho a eso. Nos acostumbramos a que una mano no la podamos mover bien, una rodilla no la podamos mover bien, la espalda ya ni siquiera bien podemos estar sentados o parados, sino no, esto ya es algo que me toca de por vida. Yo le digo, no se acostumbre, no dejo que eso pase más, porque Jesucristo hizo la tarea completa. Él recibió todos los azotes necesarios para que todas nuestras enfermedades se queden en la cruz del Calvario y para que todas nuestras dolencias no nos molesten más de ahora en adelante. Me niego en el nombre de Jesucristo de Nazaret a llevar en mi vida una carga que Jesucristo ya llevó por mí. Me niego a aceptar una enfermedad en mi vida porque mi Señor y mi Rey se las llevó todas en la cruz del Calvario. Me llevó a doler dolencias en mi corazón por cosas que hayan pasado con alguien o una circunstancia. Y a veces no simplemente hablo de amor, a veces tiene que ver con una relación de padre-hijo, unas palabras, algo que se dijo, algo que me marcó, algo que me afectó y ahora soy una persona dura. Porque a veces hablamos así, no, yo ahora soy duro, a mí nadie me la viene a montar. ¿Sabes qué es eso? Que no has sanado tu corazón, que hay una herida allí que cambió lo que Dios hizo en ti. Y tú no puedes seguir siendo dura ni duro. Tú no puedes seguir desconfiando de todo el mundo. Tú no puedes seguir teniendo una relación donde tienes que estar vigilando cada cosa que la otra persona hace porque ya no confías. Dios no quiere eso. Dios te quiere sano y sana en el nombre de Cristo Jesús. Cierra sus ojos un momentico, por favor, allí.